qué garantías necesita, qué problemática tienes tú en tu granja, en qué te podemos ayudar. Entonces sí creo que requiere mucha especialidad, mucha especialización para el ramo de agroseguro, incluso dentro del ramo de agroseguro, para qué línea trabajar. Bienvenidos al podcast Historias Aseguradas, el espacio donde exploramos las temáticas más candentes del sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio junto a expertos y profesionales del sector analizamos su actualidad y visión de futuro. Si eres un profesional del sector asegurador, te invitamos a seguir escuchando para descubrir las historias y tendencias más relevantes. Comencemos. Hola Iván, bienvenido a Historias Aseguradas. Para los que no lo conocen, Iván es director general de UCOGA y estaremos con un eje temático alrededor del agroseguro. Pero para romper un poco el hielo, si quieres cuéntanos un poco cómo has dado con el sector asegurador, cómo te has iniciado y bueno, y cómo terminan formando UCOGA. Bueno, esto ya empezamos a ir muy atrás, ¿no? Porque aquí van pasando los años, ¿no? Y uno ya empieza a hablar del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues mi contacto con el sector asegurador pues empieza, la verdad que llevo toda una vida dedicada a esto, toda una vida. Aunque en la parte agro no tengo contacto hasta que caigo en UCOGA, pero como gallego y muy vinculado pues aquí al mundo agrícola, pues porque cualquier gallego pues tiene algún familiar que tiene vacas, ¿no? O sea, estamos hablando de una de las comarcas ganaderas más importantes de Europa, con lo cual, bueno, pues aquí cualquiera tenía contacto con la agricultura, pero realmente con el seguro agrícola no tenía yo relación hasta que caigo en UCOGA. Anteriormente a UCOGA pues trabajé muchos años siendo también director general de Telepóliza, que fue una de las franquicias de seguros referentes en este país, y pues estuve allí durante 13 años, y en el 2013 es cuando hago el cambio de Telepóliza para UCOGA, para este proyecto que nace en el seno de unas cooperativas agrícolas que deciden tener su propio broker para prestar este servicio, ¿no? Y en el 2013 pues empezamos a andar con lo que hoy es UCOGA. Y ahí es donde una de las principales funciones que tenemos es ser un referente en la parte agro, ¿no? Y un poco así a bote pronto, ¿no? Excelente. Y antes de entrar un poquito en UCOGA, que ya me contarás un poco dónde están hoy, qué proyectan, anteriormente tú tenías contacto familiar con el sector asegurador. Yo soy primera generación bueno, pues que caí por casualidad, porque bueno, pues cuando estaba estudiando, pues en mi época pues todavía se estudiaba y se trabajaba, no como ahora que parece que la vida es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, pues aparte de estudiar, pues empecé a trabajar en una oficina de seguros, pero bueno, de chico los recados, ¿no? Se podría decir, o sea, y un poco de casualidad. Y ahí empieza mi contacto con el seguro y desde ahí pues siempre estoy vinculado de alguna manera. Y yendo un poco a UCOGA, nace hace unos 10 años, un poco ya comentabas cómo nace, pero bueno, cuéntanos un poquito dónde se encuentra hoy, a qué está apuntando, porque entiendo que no solamente se ha quedado en el agroseguro también, ¿no? No, que va, que va. Claro, realmente en el 2013, bueno, todo esto pues nace de diferentes conversaciones entre varias cooperativas agrícolas que hay en Galicia y Asturias, pero todo ese proceso yo no lo vivo, ¿no? Porque yo estoy trabajando en otra empresa y es a partir de finales de 2012 o principios del 13 cuando contactan conmigo para que lidere este proyecto. Realmente yo ya estaba trabajando en Madrid y estaba trabajando en este caso en Telepóliza, donde estaba estupendamente y no se me pasaba por la cabeza el cambiar, ni mucho menos. Pues es verdad que los gallegos tenemos un poco esa morriña de nuestra tierra, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues el hecho de volver para Galicia y volver a trabajar aquí, sobre todo a mi mujer, pues nos atraía más que de asentar ya nuestra vida en Madrid. Y entonces, bueno, pues decido dar un paso en aquel momento bastante atrevido, que es dejar la dirección de Telepóliza y venirme a UCOGA, con niños muy pequeños y en un momento de crisis tanto económica como en el sector agrícola concretamente, que también había una crisis muy fuerte, a poner esto en marcha. Pues hay un grupo de cooperativas que lo que buscaban principalmente es tener una correduría que fuera especialista en el sector. Bueno, pues empezamos en el 2013 en una oficina en la que estaba yo solo, siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Que digo, bueno, a ver por dónde empiezo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Voy a coger un papel y un boli, y no había papel y no había boli, ¿no? O sea que no había ordenadores, no había nada, no había teléfonos, no había, o sea que fue empezar de cero, 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 ¿no? Y después, bueno, pues cooperativas importantes y con posibilidades, ¿no? De hecho, si no, no estaríamos donde estamos hoy, pero realmente cada una tenía muchos frentes abiertos, muchas guerras y muchas prioridades, y el seguro no era una de ellas, ¿no? Entonces en el 13 pues iniciamos esta andadura, empiezo a construir el equipo, a construir la empresa y muy vinculados a la parte agrícola, los propios riesgos industriales de las cooperativas y empezar a crear como equipo comercial en cada cooperativa para ofrecer el servicio asegurador a los socios de esas cooperativas, asegurar sus granjas, su maquinaria agrícola, sus agroseguros, etc. Pero además sabíamos que para poder ofrecer buenas alternativas aseguradoras, buenos precios, ser competitivos, poder negociar productos, necesitas tener un volumen. Entonces, pues nos abrimos otro tipo de áreas donde pudiéramos aumentar nuestro negocio. Y principalmente, fuera del agro, el primer área que tocamos fue el área del transporte.
porque también había cierta vinculación, y a día de hoy tenemos un volumen muy importante en flotas de camiones, mercancías, etc. Y en el año 20, aprovechando que estábamos en casa, sacamos un departamento de venta online, que siempre teníamos ganas de tenerlo, pero bueno, pues no teníamos una gran necesidad, nos estaba yendo muy bien, pero teníamos tiempo en ese momento, sacamos el departamento de venta online y entramos en un nicho que era muy conocido por nosotros, por diferentes circuitos, que es el sector de las autocaravanas. Y a día de hoy se puede decir que es uno de los actores más importantes a nivel nacional, con lo cual podemos aglutinar agro como nuestro principal área de negocio, transportes como la segunda y autocaravanas como la tercera, pero ganando mucha fuerza. Excelente. Y bueno, un poco el eje de la conversación que queríamos tener hoy era justamente sobre el agroseguro, la situación actual y un poco el panorama y la proyección, obviamente vinculado al mundo asegurador. Agradecer en su momento, a ti me presentó Fernando Mora, él allí me presentó, digamos, a ti como más allá de un empresario más referente del mundo asegurador y del agroseguro, entonces por aquí es que daremos el eje temático. Cuéntanos un poquito la situación actual del agro en España. Vale, bueno, a ver, el sector agro, yo te voy a hablar más de lo que es el mundo de las vacas, del vacuno, ¿no? Pero realmente el sector agroseguro mueve más de 1.000 millones de euros en España y trabaja todo tipo de líneas. Y cada línea tiene su casuística y cada línea tiene su problemática, ¿no? Nosotros trabajamos todo tipo de líneas, pero sí es verdad que nuestro peso importante está en el mundo del vacuno, principalmente porque hemos nacido en Galicia, igual que si hubiéramos nacido en Valencia, pues seguramente tendríamos más peso en el cítrico, ¿no? No solamente estamos en Galicia, dada nuestra importante especialidad, trabajamos por toda España. Agroseguro en general creo que es una herramienta maravillosa para el sector agrícola y ganadero en general. Bueno, pues Agroseguro es un pool de compañías que dan soporte a riesgos que de manera individual seguramente sería muy difícil dar. Y además, bueno, hay que dejar claro que la Ley de Seguros Agrarios Combinados, que es la ley en la cual el Gobierno, desde los presupuestos generales del Estado, destina una partida económica para ayudar a la contratación de seguros, es la primera ley constitucional. Porque, claro, a todos nos gusta ir al supermercado y comprar un litro de leche por €1 o menos. Pero realmente, si un ganadero tuviera que asumir los riesgos de una helada que le mandara toda su cosecha al garete y tuviera que perder un montón de dinero, a lo mejor hasta se cuestionaba el volver a dedicarse a eso, ¿no? Con lo cual, esa fruta seguramente se duplicaría el precio en el supermercado. Entonces, tiene que tener un seguro y ese seguro tiene que ser asumible, tiene que poder pagarlo. De ahí que el Gobierno ayude a que se contraten esas pólizas. Bueno, dicho esto, hasta aquí nos situamos en que esa herramienta es una herramienta muy interesante, pero las tasas y las primas que se llevan cobrando históricamente, aunque han tenido ciertas correcciones, sobre todo el tema climático, ha influido tanto, o sea, es tan incontrolable lo que son las catástrofes que habitualmente ya sucedían, pero tenías una catástrofe una vez cada 2 años, cada 3, ahora tienes 3 en el año. Entonces esto está haciendo un poco replantearse la situación del seguro agrícola, ¿no? Excelente. Y ahí como correduría especializada, no solamente industria, sino que seguro también, ¿no? Porque es las dos patas. ¿Qué hace, digamos, UCOGA en particular para poder brindar este servicio mejor que una correduría que no está especializada? Digamos, ¿por qué existen actores especialistas en este tipo de seguro? ¿Es por un tema de dificultad de los productos? ¿Es por un tema de entender justamente al productor en este caso? Sí, lo que acabas de decir es tal cual. O sea, aquí creo que acabas de decir perfectamente los dos factores. Uno, entenderlo. De hecho, nosotros colaboramos bastante con otras corredurías. Nos llaman bastantes corredurías, oye, que conocemos, porque tienen, oye, pues tengo un cliente que tiene una plantación de olivar, o que tiene una granja de cerdos, o que tiene tal, y la parte de agroseguro yo no sé hacer. Entonces, a ver, no es que nosotros seamos más listos que nadie, pero sí es verdad que es un nicho con mucha especialización. La operativa de agroseguro, los planes, el plan cada año, entonces cada año cambian cosas, con lo cual tienes que estar como muy al día. Y si trabajas diferentes líneas más, entonces conocer cómo funciona el sistema, el funcionamiento del día a día es tan distinto al día a día de los seguros generales que sí es verdad que si no tienes un volumen para hacer 2 o 3 operaciones al año, la mayoría de las corredurías vemos que dicen, mira, pues no me complico, porque me requiere como demasiada especialización para pocas oportunidades que voy a tener. Y después conocer la problemática. Lo que estamos asegurando, tanto en animales como en cultivos, al final, en muchos casos son enfermedades. Cuando hablamos de vacas, pues hablamos de mamitis, hablamos de carbunco, hablamos de cuajar, hablamos de palabras que seguramente a cualquier persona del día a día le suenan a chino, no sabe exactamente qué es eso. Entonces, cuando te sientas con un ganadero, cuando contratas seguros, notar que la persona con la que tiene enfrente habla su idioma, que sabe de lo que está hablando. Entonces, sí creo que te lleva a una especialización a nivel operativo, porque agroseguro tiene un funcionamiento muy específico, como conlleva unas ayudas, es decir, hay una parte de la prima que paga el Estado, tiene una parte burocrática que tienes que saber hacer muy bien, porque si no puedes meter al cliente en un lío, de que a lo mejor tenga una ayuda que luego se la reclamen porque estuvo mal imputada, etcétera.
Y después, ¿qué garantías necesita? ¿Qué problemática tienes tú en tu granja? ¿En qué te podemos ayudar? Entonces sí creo que requiere mucha especialidad, mucha especialización para el ramo de agroseguro, incluso dentro del ramo de agroseguro, para qué línea trabajar. Entonces, por eso podrás ver que lo que es el mundo de los brokers, pues yo creo que los podríamos contar con los dedos de las manos, ¿no? Podemos decir 10 brokers a nivel nacional que realmente trabajen de manera muy activa el ramo de agroseguro, y es por este motivo, ¿no? Y este episodio es traído por Folium, la herramienta de optimización comercial para agentes y corredores de seguros españoles. Y también por Seguros News, el medio de comunicación de referencia para los profesionales del sector asegurador. Continuamos. Claro. Y mirándolo más a nivel empresarial y con sus diferentes procesos, ¿cuáles dirías que son, por enumerar 3 procesos claves o actividades fundamentales que tienen que salir bien sí o sí? Sí, bueno, a ver, en la parte agro principalmente es especialización, que tenemos un departamento exclusivo para agroseguro, donde tenemos un equipo dedicado exclusivamente a eso, y es un departamento importante para nosotros, y que está en contacto con los clientes y tiene conocimientos no solamente de la parte aseguradora, sino tiene conocimientos de todo el proceso para que el cliente tenga todos sus datos actualizados, esté actualizado en las bases de datos de ENESA para tener las subvenciones correspondientes, o sea, toda esa parte burocrática, y incluso el ayudarle en el pago de la prima. Hablamos siempre de primas muy importantes, 20.000, 30.000, 50.000 euros. UCOGA le facilita el pago de esa póliza, ¿no? Le raciona el pago cómodamente para que pueda acceder a contratar, con lo cual eso es un tema muy diferenciador, ¿no? Después, en el resto de ramos, pues un poco hemos intentado hacer lo mismo, o sea, digamos, en el área de transportes, riesgos industriales, porque cada vez hay menos ganaderías, pero las que hay son más grandes, con lo cual no solamente hay un agroseguro, sino hay maquinaria, hay una industria importante que asegurar. Las cooperativas, pasa un poco lo mismo, cada vez hay menos cooperativas, pero las que hay son más grandes, con los riesgos que ello conlleva. Entonces, bueno, pues un poco lo mismo, mucha especialización y mucho trabajo detrás, porque hoy en día, bueno, esto ya lo habrás hablado con otros compañeros a lo mejor, pero bueno, la problemática que hay en alimentación para asegurar riesgos es muy, muy dura, ha sido muy dura estos años, y bueno, pues un poco quizás el ser un actor importante, el llevar muchos años ya aquí haciendo las cosas bien, pues nos ha permitido pues que muchas compañías nos ayudaran a colocar ciertos riesgos, pero bueno, a día de hoy, toquemos madera, hemos sido capaces de colocar todo y dar mucho asesoramiento y estar muy encima de nuestros clientes para explicarles en qué situación está el sector. Y en transportes, pues también pues tenemos equipos de unidad de transportes, y en autocaravanas, bueno, pues ya que te voy a contar, hemos hecho de todo. Bueno, ahí creo que claramente, o sea, la formación especializada en cada uno de los ramos parece ser el core fundamental, ¿no? Digamos, así nace UCOGA y así parece estarse expandiendo. Y vamos a seguir así, porque además, pues ahora mismo somos como 30 empleados en la compañía, en la correduría, después de estos 10 años, con lo cual creo que el crecimiento ha sido vertiginoso. Y dentro de esos 30 tenemos dos personas en marketing, o sea que es raro encontrarse una correduría de nuestro tamaño que tenga equipo de marketing propio. Y nosotros no solamente tenemos propio y aparte de apoyo externo, sino que tenemos 2 personas en plantilla dedicadas exclusivamente al marketing, porque además conllevamos una comunicación con nuestros clientes muy diferenciada, porque al final redes sociales distintas, comunicaciones distintas, y tanto desde las webs, landing page o redes sociales, para no confundir al cliente, para que la gente sepa por qué vía llegar a nosotros, y aún así tenemos mucho trabajo por hacer y por mejorar en este sentido, pero que realmente que la especialización, que no nos haga que somos muy buenos en una cosa, a veces se transmite que eres malo en el resto. No es como decir, yo ponía el ejemplo a veces pues, de Rafa Nadal, ¿no? Que decía, Rafa Nadal es muy bueno en tierra, pero en el otro, a ver, es muy bueno en tierra, ha ganado Wimbledon, ha ganado el Open de Australia, ha ganado tal, a ver, pasa que destaca, claro, correcto, destaca mucho en una cosa, pero es que es muy bueno en todo. Entonces nosotros a veces como veíamos como que nos íbamos a quedar a lo mejor encorsetados en algo en concreto, y sí es verdad que en eso somos donde destacamos, pero que coño, que somos muy buenos en todo lo demás, o es lo que queremos transmitir o lo que queremos, realmente considero que somos, ¿no? Entonces por eso pues lo hemos montado así y vamos creciendo en esa línea. Espectacular. Y la última, como para ir cerrando, has comentado que a partir del 2020 también entraron con el mundo online, digamos, de evento online, se han metido en el mundo de autocaravanas, en parte por este canal. Quería preguntarte sobre cómo utiliza UCOGA herramientas de tecnología para aumentar su distribución o para hacer más eficientes procesos existentes, y no solamente la tecnología, digamos, digital convencional, sino que también ahora con el mundo de inteligencia artificial que está en boca de todos, contar un poco tu visión al respecto. Bueno, he de decir que la parte online, aunque sí nació y potenciamos mucho la parte de autocaravanas porque vimos un nicho, curiosamente estamos contratando bastante temas agrícolas también online, tanto maquinaria agrícola como agroseguro, cada vez más. Y las herramientas, bueno, si nos consideramos una empresa moderna en comparación con nuestro sector, ojo, creo que en nuestro sector todavía le falta mucho que avanzar, no solo la parte de corredurías, sino la parte de compañías también. Todas las herramientas, evidentemente, de marketing para captación de leads, hacer marketing, SEM, SEO, etcétera, los diferentes RPs, multitarificadores y demás. Pero además,
En el último año introdujimos y ya tenemos funcionando y programado nuestro primer bot, que es, digamos, nuestro primer paso o nuestra primera patita un poco en la inteligencia artificial. El bot ya hace bastantes tareas a nivel interno y estamos todavía desarrollando más tareas, lo cual tiene cierta dificultad principalmente por las conectividades con las compañías y demás. Es algo que va a ayudar a quitarnos ciertas tareas tediosas y donde el ser humano aporta poco valor añadido. Y vamos a empezar a introducir el resto de, bueno, ya para muchos blogs o para muchas cosas se utiliza mucho ChatGPT y las diferentes herramientas que estamos utilizando, tanto de imágenes como de presentaciones, como de lectura de PDFs y tal, ya estamos utilizando muchas herramientas de inteligencia artificial para nuestro día a día, el total de la plantilla de UCOGA, ¿no? De hecho, hasta hemos hecho un curso solo de inteligencia artificial, toda la plantilla recientemente. Y creo que, bueno, que tiene mucho, que esto acaba de llegar, porque, por ejemplo, estuviera en boca de todos, hablamos de ¿qué? ¿De febrero o marzo del 23? Sí, sí. Se lanzó en noviembre del 2022 y se hizo popular en un mes. Sí. Claro, y empezamos a hablar todos de este tema y tal, pero bueno, realmente en el propio ChatGPT ya podemos aglutinar muchas herramientas que hay de tratamiento de imágenes, de presentaciones, de bueno, o incluso de análisis de caída de cartera, ¿no? Lo que vosotros os dedicáis, que al final no deja de ser inteligencia artificial también. Eso es, y creo que un punto ahí transversal que tocabas, que coincido bastante en el análisis, que es aquellas tareas que no aportan valor al cliente, que por ende no tiene tanto sentido que una persona las esté haciendo de forma rutinaria, sino que sean aquellas que se puedan automatizar, pero que no tengan un impacto directo con el cliente, porque ahí es donde entra en función la persona, ¿no? Hablando del sector asegurador, pero en general también. Totalmente, ¿no? Yo ahora haciendo un símil con el mundo ganadero, ¿no? Al que yo me dedico, desde hace cuestión de 5 o 6 años está triunfando toda la robotización en la ganadería. Es decir, hoy cada vez más las salas de ordeño, tú no tienes un equipo ordeñando, la vaca se mete en una cabina como y bueno, y arrimada antes no tienes una persona a lo mejor, ya en las ganaderías modernas o no tan modernas, es decir, ya no tienes una persona con un rastrillo empujando la comida, ya hay una especie de rumba, ¿no? Muy grande. ¿Todo eso por qué? Porque cada vez resulta más difícil encontrar mano de obra para hacer ese trabajo. La gente no quiere trabajar en ese tipo de trabajo, tener ese tipo de trabajos. Pero llevándolo a nuestro sector, cada vez es muy difícil encontrar personal, no es fácil encontrar personal, estamos en una situación un poco extraña laboralmente hablando, donde es difícil encontrar gente para trabajar, es difícil formar a la gente. Entonces, este tipo de tareas donde históricamente pues, te dedicabas a grabar un listado, que todavía a día de hoy hay ciertas cosas que todavía hay que hacerlas muy manualmente, pues yo creo que una persona que cobra un salario, que hay que formar y preparar y motivar y fidelizar, si lo puede hacer, que no quita que contratemos igual, que de hecho para nosotros es uno de nuestros retos es crear puestos de trabajo, ¿no? Pero realmente esa persona puede aportar un valor añadido mucho más importante que estar grabando un listado, ¿no? O estar revisando, es que las pólizas que suban una cantidad determinada, cuando todo esto te lo podría hacer una máquina, ¿no? Y creo que eso lo vamos a implantar todos. El que no lo haga tendrá un problema porque perderá competitividad. Bueno, y esta es una visión puramente personal, vamos, puedo estar equivocado. Bueno, de eso un poco se trata. Iván, muchas gracias por este espacio. Me ha parecido muy nutritivo y nos vemos en la próxima. Pues venga, encantado, Martín.